Filipenses capítulo 3, versículos 15 al 21. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Lamentablemente, el concepto del cristianismo, de lo que significa, de lo que realmente debe ser conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra, está muy distante a lo que muchas veces la gente concibe como tal. Particularmente el cristianismo, como uno lo puede apreciar en Latinoamérica y en nuestro propio país, siempre tiene que ver esencialmente con la salvación del alma. Una vez que la persona ha llegado a los pies del Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, tal parece que con eso es suficiente, ya no necesitamos nada más, que ahora solo tenemos que esperar, cumplir con ciertos rituales, venir a congregarnos un par de días a la semana o un día a la semana, leer la Biblia de vez en cuando, orar cuando tengamos deseo de hacerlo y listo, se acabó. Eso sería el cristianismo, pero eso no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice que es el cristianismo. La salvación es simplemente la puerta de entrada a lo que significa ser un seguidor de Cristo. Porque eso es lo que la Biblia describe como un cristiano. El cristiano no solo es una persona salvada, sacada de una condición de perdición y trasladada a una condición de preservación eterna, sino que es una persona que está siendo transformada, que está en un proceso de cambio. Es una persona que está caminando por una senda con el propósito de parecerse más al Señor Jesucristo, que está mirando una meta que tiene que alcanzar aquí en la tierra. No es la salvación, porque ya está en la salvación, sino en la transformación, la conformación a la imagen de Jesucristo. Y eso es lo que enseñan todas las epístolas. Desde Primera de Corintios en adelante, o de Romanos en adelante, vamos a decirlo así, lo que ocurre es una descripción de las implicancias de la obra de Cristo en la cruz. No solo en relación a que Cristo murió en nuestro lugar, a que Cristo nos justificó, sino también al proceso de cambio y de transformación que eso implica. Por ejemplo, Romanos. Los primeros 5 capítulos tienen que ver con la justificación por la fe, pero el capítulo 6 al 8 tiene que ver con la transformación en el proceso de santificación. Y cuando nosotros tomamos y concebimos el cristianismo simplemente como la salvación del alma, estamos perdiendo de vista lo que realmente implica. Y el apóstol Pablo, cuando le escribe a los filipenses desde el capítulo 3, versículo 4 en adelante, del 4 al 14 en particular, Pablo da su testimonio, vamos a decirlo, de lo que significa para él el cristianismo. Pablo describe con características particulares lo que implica ser un hijo de Dios. El apóstol Pablo va a expresar a través de estos versículos lo que significa ser un seguidor de Cristo. Y va a decir mucho más que la salvación del alma. Va a decir mucho más que la preservación eterna. Va a decir que en realidad ser un creyente es ser una persona semejante a Cristo. Va a decir que el propósito, aquella meta que él tiene por delante, que todavía no la ha alcanzado, dice, es ser semejante a Cristo. De eso se trata el cristianismo. De lo contrario, el Señor nos salvaría y nos llevaría inmediatamente al cielo. Y todavía nos tiene aquí por 2 razones principales. Porque tenemos que reflejar el carácter de Cristo en medio de una sociedad perdida, para que otros también lleguen al conocimiento de la verdad y por medio de compartir el Evangelio con otros, pero también de reflejar su carácter en medio de las tinieblas de este mundo.
Por eso entendemos que el cristiano no es una persona que ha llegado a la perfección. Eso es imposible de este lado del cielo. Pero sí es una persona que ha entendido que su meta es la perfección. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. No es una persona perfecta el creyente, pero es una persona que sabe que su meta es la perfección, porque su meta es parecerse a Cristo. Un creyente es alguien que fue sacado de una esfera de perdición y condenación, como dijimos, y trasladado a una esfera de salvación y preservación. Debido a la gracia de Dios en Cristo, Pablo le dice a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ese es el proceso, nos sacó de un lugar de perdición y de condenación y nos trasladó a un lugar de salvación y preservación por la obra del Señor Jesucristo. Pero ahora, en este momento, después de eso, ahora está aprendiendo a caminar con Cristo y vivir para Cristo, como vimos la semana pasada. En este proceso de crecimiento y maduración espiritual, necesita la enseñanza adecuada y los referentes que le motiven a seguir a Cristo con determinación. El apóstol Pablo le escribe a los filipenses para alentarles en este caminar con el Señor, viviendo por Cristo y para Cristo, y dice que esto tienen que hacerlo con gozo. Ese es el tema en cuestión que traspasa los 4 capítulos de Filipenses. Recordemos que Pablo escribe esto desde una cárcel en Roma, con todo lo que eso significa. Sin embargo, estas circunstancias no le impiden tener en su mente fijo el hecho de que tiene que alcanzar una meta, la meta que el Señor puso por delante de él. El llamamiento supremo del que habla en el versículo 13 y 14. En el capítulo 3 le reitera las enseñanzas fundamentales de las cuales sus amados hermanos de Filipo no deben nunca apartarse, versículo 1. Considerando la aparición de falsos maestros religiosos que les influencian para seguir prácticas legalistas e infructuosas, versículo 2. Al tiempo que recalca lo que verdaderamente distingue a los creyentes genuinos que adoran a Dios, dan gloria a su nombre y no confían en sus propias obras, sino en la justicia de Cristo. Versículo 3. Luego, la gramática en el versículo 4 cambia considerablemente, porque de nosotros a vosotros pasa a yo, versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Y esa forma de expresión dura hasta el versículo 14. Ya no habla de vosotros o nosotros, sino de yo y mí, dice, puesto que desde el versículo 4 al 14 expone su cambio radical. Y aquí está el ejemplo que él nos da. Su cambio radical desde que Cristo lo alcanzó camino a Damasco y que también este hecho cambió absolutamente su manera de percibir las cosas. Su cosmovisión fue radicalmente transformada. El apóstol Pablo, a través de su propia vida, experimentó lo que él mismo escribió a los Corintios en 2 Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que Pablo expresó también a través de su propia vida y lo que dice en los versículos que siguen al versículo 4. Ahora el centro de su vida era Cristo, ahora la razón de su existencia era Cristo, ahora vivía por y para Cristo. Sin embargo, en el versículo 15 otra vez hay un cambio en la gramática. Y ya dejó de decir yo y mí y comienza a decir vosotros y nosotros. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sentamos, y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Nosotros y vosotros, otra vez, los pronombres cambian. De singular a plural. Esto indica que los que a continuación escribirá son exhortaciones para todos los creyentes de su amada iglesia de Filipos. Y Pablo quiere decir algo interesante allí. Quiere decir, no solo esto es un ejemplo, lo que yo mostré del capítulo 4 al 14, sino que realmente esta es la esencia de la vida cristiana. Y ustedes también son llamados a vivirla como yo.
No es que algo particular solamente el apóstol Pablo, no es que porque era Pablo entonces él vivía así, sino que está diciendo, no, cada uno de ustedes también tiene que vivir de esta manera. El desafío constante en sus vidas es vivir de tal forma que Cristo sea honrado y ustedes se vayan transformando, pareciendo más al Señor Jesucristo. Por tanto, los versículos 15 al 17 vienen a ser una aplicación de la experiencia de Pablo a todos aquellos que siguen a Cristo. Notemos cómo comienza el versículo 15. Así que, entonces, por tanto, debido a, en consecuencia, eso es lo que implica esas dos palabras. Así que, por lo tanto, como conclusión, como aplicación ahora, está enlazando lo que el apóstol venía diciendo hasta el versículo 14 respecto a su propia vida y experiencia con Cristo en su camino hacia la perfección. Y ahora dice, por tanto, ustedes miren lo que yo acabo de describir y ahora ustedes miren mi vida y la vida que yo acabo de describir en cuanto a mi relación con Cristo y entiendan que esa también es su necesidad más grande, parecerse a Cristo. Seguir a la meta. Ustedes son los verdaderos atletas que están puestos en la carrera y ustedes tienen que tener la vista puesta en la meta. Por tanto, lo que veremos hoy son dos características que describen lo que es realmente un cristiano maduro. Son dos características que muestran la actitud correcta de un cristiano maduro en su esfuerzo por llegar a la meta, que no es otra cosa que ser semejante a Cristo. Lo primero que vamos a ver, versículos 15 y 16, es la actitud de seguir a la perfección. El cristiano es un inconformista en un sentido. Está conforme, está completo porque Cristo está en él, pero es inconformista respecto a su propia vida porque él sabe que todavía tiene que seguir creciendo, todavía tiene que seguir adelante hasta alcanzar el propósito por el cual fue asido también por Cristo. Versículo 15 y 16. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pablo dice, todos los que somos perfectos. Todos los que somos perfectos. La palabra griega traducida como perfectos es teleio en griego, y tiene diferentes acepciones conforme al contexto en el que se encuentra. No siempre se traduce igual. No siempre significa lo mismo, aunque la palabra en español se traduzca igual. Esta misma palabra se usa, por ejemplo, en el verso 12. Notemos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Esto parece una contradicción con el versículo 15. Porque Pablo dice, así que todos los que somos perfectos, pero en el versículo 12 dice, todavía no soy perfecto. Bueno, estas son las implicancias de la palabra que yo quiero explicar. Pablo en el versículo 12 expresa su propia experiencia como no llegando aún a esa condición de perfección, sino esforzándose para poder llegar a una meta que Dios tiene para él. Ahora, en ese sentido, Pablo está hablando de la perfección práctica que solo se alcanza en la glorificación del creyente, cuando ya está con Cristo. El versículo 12 a eso apunta. No que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, dice Pablo, todavía no soy perfecto porque todavía estoy corriendo la carrera y no llego a la meta. No llego al propósito final de Dios en Cristo. No en el sentido en el que lo usa en el versículo 15 que tenemos nosotros en nuestro texto. En el caso puntual del versículo 15, la misma palabra implica espiritualmente maduros. Ese es el sentido. Pablo dice en el versículo 15, así que todos los que somos maduros espiritualmente, todos los que ya tenemos un recorrido, no aquellos que vienen recién comenzando, todos los que ya hemos avanzado en la carrera cristiana. Y así se usa, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 2,
versículo 6. Hay varios textos donde el mismo apóstol Pablo la utiliza. 1 Corintios 2, 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ahí está la palabra teleio también. Y sabiduría no de este siglo y los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Capítulo 14 de 1 Corintios, versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Otra vez ahí la palabra se traduce maduro, es la misma acá que se traduce perfecto. Y luego en Hebreos 5:14, que quizás este es uno de los textos más claros al respecto, porque nos ayuda a entender lo que significa en el mismo contexto. Capítulo 5, versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Está la palabra teleio. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y está hablando de personas maduras espiritualmente. Por tanto, en el texto en cuestión, en nuestro texto, Pablo está diciendo, todos los que somos maduros espiritualmente, todos aquellos que ya entendemos que el cristianismo no se trata simplemente de la salvación del alma, sino que tiene que ver con conformarnos a la imagen de Cristo, todos los que entendemos que estamos en una carrera, tenemos entonces que seguir corriendo. Tenemos que esforzarnos, darlo todo para que el Señor sea honrado por medio de lo que nosotros hacemos. William Barclay, el teólogo, dice, todo aquel que haya llegado a ser maduro en la fe, está parafraseando este texto, y que conozca lo que es el cristianismo, debe conocer la disciplina y el esfuerzo y la agonía de la vida cristiana. Todo aquel que llega a ser maduro en la fe y conozca lo que es el cristianismo, debe conocer la disciplina y el esfuerzo y la agonía de la vida cristiana. Es decir, todo aquel que tiene un concepto bíblico del cristianismo. Todo aquel que su percepción está apoyada en lo que Dios ha revelado en su palabra. Toda persona así tiene entonces que disciplinarse, esforzarse y darlo todo para llegar a la meta, para la cual fue también nacido por Cristo. Este es el sentido, de tal manera que Pablo aquí está describiendo precisamente a personas que tienen una actitud correcta. Toda persona madura en Cristo es una persona que tiene la actitud correcta de seguir a la perfección. Sabe que su vida cristiana no es esto lo que tiene aquí, sino su vida cristiana todavía tiene un trecho que recorrer por delante. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir? No sabemos, Dios lo sabe. Pero si vivimos un par de años o un par de días o si vivimos muchos años, la actitud tiene que ser la misma. El deseo del corazón del creyente de parecerse a Cristo tiene que ser el impulso de su vida. Hermanos, no podemos decir, bueno, Dios me hizo así, como dicen algunas personas cuando no quieren cambiar nada de su vida. Dios me hizo así, los demás tienen que respetarme como soy. No, hermanos. No, estamos en un proceso de cambio. Nosotros cantábamos en la mañana, ya no quiero ser igual, pero eso lo cantamos nada más. Otra cosa es decir, Señor, transfórmame porque yo veo muchas cosas en mi corazón que todavía no están bien. Otra cosa es decir, mi carácter todavía no se parece al de Cristo. Señor, cámbiame para ser semejante a Cristo. Otra cosa es dar pasos de obediencia en ese sentido porque no podemos esperar que mágicamente nuestro carácter sea transformado. Para eso está la palabra y para eso está la obediencia. Como instrumento de la gracia de Dios para cambiarnos. De tal forma que Pablo está diciendo aquí, todos los que somos perfectos, todos los que somos maduros, todos aquellos que sabemos que hay una meta que perseguir. No la salvación, como dije, porque la salvación ya es un hecho, sino la meta de ser transformado al carácter de Cristo. Por tanto, esta persona madura buscará alcanzar la meta de la perfección. Y por eso Pablo dice, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Esto mismo sintamos. Fíjense la actitud que tienen que tener. Esta es la misma palabra que allí en Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir.
Esto mismo sintamos. Y es interesante que la palabra sintamos no es lo que está traducido a nuestra Biblia, sino que significa esto mismo pensemos. Es una palabra que tiene que ver con nuestra mente, porque ¿dónde comienza el cambio y la transformación? En nuestra mente. No en nuestros sentimientos, sino en nuestra mente. Esto mismo pensemos, coloquemos la mirada en estas cosas. La palabra es traducida 3 veces como sentir o sintiendo. Fíjense en los versículos siguientes, versículo 15. Esto mismo sintamos, si otra cosa sentís, en la misma palabra. Y luego, versículo 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Es la misma palabra. 3 veces se traduce igual. Pero significa pensar de esta manera, estar determinado a, estar de acuerdo con. Obviamente que el contexto nos lleva a estar de acuerdo con Pablo y su actitud determinada de proseguir a la meta. Ese es el sentido. Pablo va a decir, así que por todo lo que yo acabo de decir, por lo que ha sido mi experiencia con Cristo, entonces nosotros sintamos o pensemos lo mismo. Pongámonos de acuerdo y corramos por la misma pista, porque la pista del creyente no es una para uno y otra para otro, es la misma pista. Es la misma carrera. Recordemos que Pablo al llegar al final de su vida mira hacia atrás y dice que ha corrido la carrera, que ha acabado la carrera, que ha terminado, que ha llegado a la meta. Allí Pablo sabe que va a ser glorificado y en ese momento la glorificación va a llegar a la perfección absoluta. Pero él sabe que está corriendo hasta el último momento de su vida. Esta actitud de proseguir a la meta, de ser semejante a Cristo, es propia de un creyente maduro. Aquellos que dicen, ya es suficiente, yo soy un creyente y ahora voy al cielo y voy a disfrutar, estoy esperando simplemente para partir y estar con Cristo y disfrutar con Él, esa persona no ha entendido lo que significa la vida cristiana. Esa persona todavía está en pañales, aunque tenga 10 o 20 años en una iglesia. Si no ha entendido que Él fue salvado para reflejar a Cristo, no ha entendido nada. Y eso lamentablemente se ve en una actitud religiosa de la gente de cumplir ciertas cosas nada más. Hermanos, cuando nosotros venimos aquí, si nuestra motivación de venir aquí es para que los demás me vean que yo estoy cumpliendo, entonces no hemos entendido nada. El cristianismo tiene que ver con amar a Cristo, con seguir a Cristo y con parecernos a Cristo. Esta actitud nos retrotrae a observar la vida de Pablo en los versos 4 al 14. ¿Qué es lo que dijo Pablo así? En síntesis nada más. Porque así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿Esto mismo qué? Lo que Pablo recién acaba de escribir. Pablo dice que desde el momento en que el Señor lo alcanzó, todo lo consideró por basura, lo dejó a un lado y dijo, esto no sirve, no tiene ninguna importancia para las cosas eternas. Todas las cosas que mencionó en el versículo 4 y 5 y 6, no tienen ninguna importancia, porque ahora, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Allí está la motivación de su vida. Ahora ama a Cristo, y si ama a Cristo, entonces ese es su motivo principal por el cual y para el cual vive. Luego dijo que no confiaba en su propia justicia, sino en la justicia de Cristo. Al contrario, él consideraba su propia justicia como nada. Su esfuerzo por conocer a Cristo era lo que lo motivaba, lo que lo llevaba a profundizar en su conocimiento de Él. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mientras nosotros vamos leyendo los versículos o usted empieza a leerlo en su Biblia, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿es esta la motivación de mi vida? Debemos pensar y hacernos preguntas. ¿De verdad yo vivo para eso? ¿En serio yo quiero profundizar en mi conocimiento y en mi relación con Cristo? ¿De verdad mi amor por Cristo es la motivación de mi vida?
¿En serio yo quiero parecerme más a Cristo? Porque eso es lo que dice a continuación. Yo quiero ser semejante a Él. Yo quiero experimentar en mi vida el poder de su resurrección, pero no para yo gloriarme, sino para la gloria de su nombre. Yo quiero vivir dependiendo de Cristo o dependiendo de mí. Y de mis propias facultades y de mis capacidades o de mis conocimientos. ¿De qué quiero yo depender? ¿A dónde quiero que mi vida llegue? ¿Cuál es la meta que yo tengo? ¿Es la meta de Pablo? Todas estas cosas deben pasar por nuestra mente en el análisis personal que cada uno de nosotros debe hacerse. Pablo dice que él sigue corriendo para alcanzar la meta para la cual fue también nacido por Cristo. Es el referente inmediato de un cristiano maduro. Uno mira la vida de este hombre y dice, bueno, hubo un solo Pablo, claro que sí. Pero él más adelante va a decir, sean imitadores de mí. Porque él imitaba a Cristo. Por eso de ahí la reiteración del apóstol Pablo para animar a los creyentes de Filipos a tener una actitud similar a la de él. Entendiendo que la vida cristiana no consiste simplemente en estar en Cristo, sino vivir por Él y para Él, hasta llegar a la perfección en la glorificación. No será a este lado de la eternidad, pero sí será en el momento en que estemos en la presencia del Señor. Mientras tanto luchamos, mientras tanto nos esforzamos, mientras tanto nosotros en obediencia a la palabra de Dios queremos ser más parecidos a Cristo. Hermanos, esa es la esencia del cristianismo. Lamentablemente perdemos de vista esa meta. Muchas otras cosas en esta vida nos distraen. Empezamos a mirar hacia los lados y a los costados y sacamos la vista de la meta. ¿Se imaginan a un corredor así? ¿Se imaginan a un corredor de 100 metros planos, por ejemplo, que son algunos segundos nada más que dura la carrera, que esté mirando hacia los costados? Que esté desconcentrado, que esté pensando, ¿qué estará haciendo mi esposa hoy día en estos momentos? ¿Qué pasará con mis hijos en estos momentos? Imagínense que él estuviese pensando todas esas cosas, totalmente desconcentrado en la carrera. No tiene ninguna posibilidad. Un creyente tiene que tener su vista puesta ahí en la meta. La actitud es la que determina, en definitiva, si vamos a llegar a la meta pareciéndonos a Cristo. Esto se logra al pensar como Cristo. John MacArthur dice, si pensamos de manera bíblica, santa, viendo todo desde la perspectiva divina, esos pensamientos impulsarán nuestra conducta para que sea como la de Él. Si pensamos bíblicamente, podemos hacernos la pregunta, pero ¿cómo se llega a esto? Alguien puede preguntar, pastor, ¿cómo puede ser posible esto? Y el apóstol Pablo le dice a los colosenses, la forma, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y recuerden lo que Pablo dice también cuando escribe otra carta, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y dónde está la mente de Cristo? En las Escrituras. Si tenemos una actitud correcta como la que Pablo menciona aquí, que pensemos en lo mismo, que estemos con nuestra mente puesta en las cosas eternas, entonces va a ser imposible que nosotros dejemos de lado la palabra, porque la palabra de Dios es la que nos conduce a amar más a Cristo y a desear sinceramente parecernos a Él. El creyente maduro, en ese sentido, sabe que todavía tiene que seguir corriendo. Sabe que entre más conoce a Cristo, más debe vivir como Cristo. Y por tanto debe seguir esforzándose para ser como Cristo. Pensar, sentir y actuar bíblicamente es el camino a seguir para lograr esta buena meta que cada uno de nosotros debemos tener. Ahora, Pablo sabía que podía haber asuntos secundarios en que no necesariamente todos estuviésemos de acuerdo, y ahí está el concepto de iglesia local. Versículo 16, versículo 15 al final.
Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Si otra cosa piensan, si otra actitud tienen, bueno, Dios también les convencerá. Eso es lo que implica. Hay asuntos importantes donde debe haber unanimidad en el pensamiento y actitud. Y hay asuntos secundarios donde no necesariamente todos estamos de acuerdo. Sin embargo, Pablo dice, yo no les voy a convencer, Dios los va a convencer. Esto también les revelará Dios. No está hablando allí de una revelación extraordinaria de los cielos, sino que está hablando de la convicción que Dios trae a través de la misma palabra, llevándoles a darse cuenta que es necesario aunar criterios para que todos tengamos una misma mente. La actitud que debe destacar a un cristiano maduro también es la del espíritu de unidad, versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, pensemos una misma cosa, sigamos una misma regla. Esto en relación a la iglesia, el verso 16 dice, sigamos una misma regla. En otras palabras, debemos estar de acuerdo en las cosas más importantes como la doctrina y la práctica cristiana. No podríamos ser iglesia local si cada uno tiene un pensamiento diferente y contrario. Si tenemos diferentes tipos de doctrinas en nuestra cabeza y queremos traerla y conformar una iglesia local, es imposible. Porque hay reglas que están establecidas y esas reglas nosotros no tenemos derecho a modificarlas. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. No puede existir una iglesia local si los miembros tienen diferentes y contradictorias posiciones respecto a la doctrina o a la práctica. Y cada uno desea imponer su propio criterio. Eso va a producir división y no unidad. Por el contrario, la unidad debe caracterizar a los creyentes. El propósito por el cual la Biblia nos llama una y otra vez a estar unidos es por eso. Una iglesia local fuerte debe estar unida. Si tiene posiciones distantes y contradictorias, eso va a ser completamente imposible. Un teólogo llamado Lenski dice, firmes en todo lo que por la gracia y la revelación de Dios habían hasta ahora obtenido, refiriéndose a los filipenses. Por este mismo medio obtendrían también una misma mente en asuntos pequeños sobre los cuales todavía pudieran discrepar. El esfuerzo de Pablo tiende hacia la formación de un completo frente unido contra los partidarios del error de su época. Notemos que el contexto en el cual escribe estos versículos es un contexto también de un peligro de falsos maestros. Capítulo 3, versículo 2. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Capítulo 3, versículos 18 y 19. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ese es el contexto. Y por eso Pablo dice, ustedes estén unidos, ustedes piensen lo mismo, ustedes esfuércense para lograr la misma meta. Deben apoyarse mutuamente para que la meta sea parecerse más a Cristo, la única forma en que van a alcanzar el objetivo. De eso se trata. Cuando nosotros hablamos de un equipo en términos deportivos, sabemos que si uno de los integrantes del equipo hace otra cosa de lo que no estaba planificado, entonces no hay esperanza de poder vencer. Desde el punto de vista de la iglesia local, la iglesia tiene que tener un solo corazón. Recuerden cómo el libro Los Hechos dice que ellos estaban juntos, tenían en común todas las cosas, al principio de la iglesia primitiva, cuando recién nace en Hechos capítulo 2. Dice que tenían comunión los unos con los otros. Dice que compartían el pan. Dice que estaban unánimes en la oración. Y repite una y otra vez el concepto de unanimidad, de unidad. Porque así, con esta actitud, vamos a alcanzar la meta. Pero Pablo no solo dice, ustedes tienen que mirar cuál es el camino correcto para alcanzar la meta y tener una actitud de poder llegar a la perfección, sino también ustedes tienen algunos referentes que tienen que seguir.
Y aquí no quiero que se malentienda. Pablo no está diciendo que tenemos que seguir a hombres, sino que Pablo está diciendo que hay ejemplos de personas de carne y hueso como nosotros que son ayuda para que puedan motivarnos a seguir a la meta. Versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y esto es lo segundo. La segunda actitud, la actitud de imitar el ejemplo de otros. La actitud de imitar el ejemplo de otros. Nosotros miramos a Jesús y decimos, pero Jesús es Dios hecho hombre, Él es perfecto, nosotros no podemos alcanzar esa meta. Y entonces Pablo dice, pero yo soy un hombre como ustedes. Y yo he luchado y gira mi vida en torno a Cristo y yo quiero parecerme más a Cristo y entonces mírame a mí. Y no es una arrogancia de parte del apóstol Pablo, porque Pablo cuando le escribe también a los corintios le dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. De tal manera que, como dije, no es seguir al hombre, sino es ver los referentes que tenemos por delante. Y notemos cómo es lo mismo, en un sentido, lo que el autor de Hebreos dice en el capítulo 12 de Hebreos, versículo 1. Es un cuadro muy similar. Por tanto, dice, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Notemos cuál es la motivación de ellos. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿A quién está apuntando el autor de Hebreo con eso? A lo del capítulo 11. ¿Qué es lo que es el capítulo 11? Una galería de los héroes de la fe. Y está mostrando a Noé, y está mostrando primero a Abel, ¿cierto? Después a Enoc, después a Noé, después a Abraham, y así, a Moisés y a muchos otros. Y dice, estos lucharon y no vieron en realidad la tierra en muchos casos, pero miraban la ciudad que no tiene fundamento, la cual es constructor de Dios. Estos se esforzaron, estos corrieron la carrera y ahora ellos están en la gradería y tú estás en la carrera. Y ahora entonces, ¿cuál es tu motivación? Ellos son tu motivación. O sea, mira a otros e imita a otros. Los testigos son los del capítulo 11, como dije, que ya acabaron la carrera cristiana, o la carrera de la fe, y ahora están como testigos de la carrera al mismo tiempo que como nuestros referentes que nos impulsan, nos motivan correctamente a imitar su fe y su conducta para alcanzar la meta que ellos ya han alcanzado. Al primero que Pablo dice que imiten es a él mismo. Como dije, no en un sentido de arrogancia, sino por el contrario, Pablo sabe que él es un seguidor de Cristo. Y hermanos, cuando lo revisamos en las Escrituras nos damos cuenta que el hombre que más se pareció a Cristo es Pablo. ¿Pero quién era Pablo? No era Dios hecho hombre, era un hombre como nosotros, de carne y hueso. Era un hombre que también luchaba con el pecado. Romanos capítulo 7. Era un hombre que decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Era un hombre que tenía serias luchas con lo que significa también el pecado que lo asediaba. Sin embargo, se parecía mucho a Cristo. La palabra traducida a imitadores es la palabra griega sunmimetai, que es imitar juntamente con. Es compuesto de mimetes y el prefijo sun, que significa juntamente con. La palabra era usada por Aristóteles, el filósofo griego, para describir al actor que sabía representar muy bien en escena a diversos personajes. De allí procede la palabra mímica o mimo. ¿Qué es lo que hace un mimo? Imita. Presenta diferentes tipos de personajes a través de sus facciones. ¿Qué es lo que está diciendo entonces Pablo? Está diciendo, ustedes tienen que representar el carácter de Cristo en sus vidas mirando a otros que así se han conducido.
Si ya, ok, Cristo es demasiado inalcanzable para ustedes porque es Dios hecho hombre, pero nosotros que estamos aquí somos personas como ustedes. Y entonces, ¿cómo alcanzar a ser más parecidos a Cristo? Bueno, sigan a aquellos que sí se parecen a Cristo. Imítenlo, pero no es como un fin en sí mismo, sino como un escalón para llegar a ser semejante a Cristo. Pablo no solo quería que los creyentes lo escucharan, sino mucho más que lo imitaran, porque no solo enseñaba con sus palabras, sino también con su conducta. Recordemos lo que dijimos hace algunas ocasiones anteriores al revisar la misma carta a los Filipenses, cuando el apóstol Pablo dice que sus prisiones han sido patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Recordemos lo que dijimos en esa ocasión, que la gente, los guardias que tenían ahí, a los cuales estaba encadenado Pablo día y noche, que eran 4 guardias que cada 6 horas se lo cambiaban, 4 guardias por día, por 24 horas, el apóstol Pablo no solo estaba hablándoles de Cristo, sino que ellos estaban viendo a Cristo a través de lo que él hacía y cómo vivía. Es decir, estos hombres sabían que Pablo no hablaba de alguien desconocido, sino alguien con el cual tenía una relación íntima. De tal forma que la conducta de Pablo era consistente con lo que decía, y eso fue un testimonio poderoso a todo el pretorio, y muchos de los guardias se convirtieron a Cristo. Por eso ahora él le dice a los filipenses, imítenme a mí. Versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí. Sed imitadores de mí. Un creyente maduro es aquel que tiene la actitud, la disposición de imitar a otros referentes que no solo hablan de Cristo, sino también viven a Cristo en sus vidas diarias. Esa es la clave. Tal como aquellos de Hebreos 12:1 que debían mirar, estudiar e imitar a los creyentes del Antiguo Testamento que habían dado su vida por su fe como ejemplo digno de seguir. Sin duda, el tener a referentes a los cuales imitar es una buena práctica, siempre y cuando los referentes imiten a Cristo. De allí que nuestra responsabilidad es mirar con diligencia, eso es lo que dice más adelante en versículo 17, mirad a los que así se conducen, mírenlo, obsérvenlo. Miren a aquellos que realmente se parecen a Cristo y viven por Cristo y para Cristo. Cuidado con pensar que esto significa que estaremos siguiendo a hombres imperfectos. Eso es lo que yo he recalcado para que no comprendamos mal el concepto. No, siempre buscamos llegar a la meta de ser semejante a Cristo, pero ejemplos concretos de hombres fieles nos ayudan mucho en esta carrera. Hermanos, créanme, yo en el presente yo he aprendido mucho de algunas personas. Mirando sus vidas, contemplando sus ministerios, me he dado cuenta de que ellos son personas realmente que aman a Cristo, que desean parecerse a Cristo y que la verdad se parecen, aún siendo imperfectos, porque todavía están en un proceso igual como nosotros, pero uno puede ver a ellos y decir, este es un referente válido. Este hermano, Dios está trabajando en su vida, pero su vida está reflejando a Cristo. Podemos mirar a las Escrituras y ver los ejemplos de personas de carne y hueso que son un incentivo para seguir esforzándonos para seguir en la carrera. Podemos mirar a David y decir que, como la Biblia dice, que él era conforme al corazón de Dios. Pero nosotros vemos a David como un hombre que falla, pero todavía sigue siendo conforme al corazón de Dios. Porque nosotros después de que falla lo vemos humillado completamente en el Salmo 51, reconociendo que el pecado que había cometido era contra Dios, contra ti, solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Muy fácil criticar a David y decir, mire David en el pecado que cayó. Pero ahora mira a David, de rodillas delante del Todopoderoso, llorando amargamente, diciendo, Señor, contra ti he pecado. Te he ofendido, límpiame, lávame con hisopo. Devuélveme el gozo de tu salvación. Un hombre quebrantado totalmente. Yo pregunto, ¿hasta dónde hemos sido quebrantados nosotros? Podemos mirar a esos referentes y decir, sí, David se parecía a Cristo. Podemos mirar a Moisés, el hombre manso,
el más manso de la tierra, dice la Escritura, que no había ninguno antes ni después de él. Y podemos imitar también a ese hombre que aguantó y soportó con paciencia la rebelión constante del pueblo de Israel en el desierto. Pero también podemos verlo cuando golpeó con rabia a la roca y verlo como un hombre que falló. Y no discutió con Dios cuando Dios le dijo, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Podemos aprender de otros ejemplos, podemos aprender de Elías que siendo el gran profeta de Dios, resulta que en un momento determinado él escapó y se metió en una roca, en una cueva, la cueva ahí donde estaba solo y llorando y devastado completamente. Dice, Señor, solo yo he quedado de tus profetas. Y vemos al Señor Jesucristo, a Dios, cuando se presenta allí delante de él en un silbo apacible y le dice, tú estás completamente equivocado, Elías, porque hay muchos otros que no se han postrado delante de los Baales. Hay un remanente fiel. Y otra vez lo levanta. Pero ese hombre oró y Dios le concedió las peticiones de su oración. Y era un hombre, dice Santiago, sujeto a pasiones como nosotros. Entonces es necesario que miremos a otros. Hermanos, nadie comienza en blanco. Por eso es absurdo cuando la gente critica, cuando uno cita a otra persona del pasado, de la historia de la iglesia, porque ellos fueron referentes. Podemos ver a Jeremías, un hombre extraordinario. En su tiempo, el único a través del cual Dios hablaba. Había un montón de profetas falsos y Jeremías solo decía esto, los profetas falsos decían lo otro. Y él se mantuvo. Y lloró amargamente y le pidió al Señor, Señor, no quiero hablar más en tu nombre, dijo. Pero luego dice, había como un fuego dentro de mí. Quise soportarlo, pero no pude. Y siguió hablando de Cristo, de Dios, digo. Y siguió mostrando al pueblo la necesidad del arrepentimiento. Y podemos verlo como un hombre quebrantado, pero lo podemos ver también como un hombre triunfante porque siguió predicando la palabra de Dios. Podemos ver a Josías. Podemos pasar toda la noche, la verdad, viendo estos ejemplos del Antiguo Testamento, pero al rey Josías, que comenzó a reinar cuando era muy niño. Y sin embargo, en un momento determinado, se encontró con el libro de la ley. Aquellos que estaban reparando el templo se encontraron con el libro de la ley y le dijeron, mira, y leyeron el libro. Y cuando leyó el libro, él se postró en tierra, rasgó sus vestidos, se echó ceniza sobre su cabeza y dijo, hemos pecado contra Dios. Y dice que se estremeció su corazón. Y dice la Biblia que se compungió de corazón y lloró delante de Dios. Y dijo, esto hay que cambiarlo, hizo una reforma total en Judá. Yo quiero imitarlo a él, no sé ustedes. Por eso Pablo dice, imítenme a mí, pero también miren a los que se conducen según el ejemplo que tenéis entre nosotros. Y también háganlo. Podemos ver tantos hombres de carne y hueso, dificultades con luchas también como nosotros, sin embargo, siguieron en la carrera. Podemos mirar la historia de la iglesia y descubrir también tantos ejemplos de hombres usados por Dios. Podemos ver la vida de un Martín Lutero, un hombre imperfecto, como nosotros. Sin embargo, no se amedrentó cuando más de 300 personas estaban ahí, como verdaderos lobos listos para devorarlo, como él dice en uno de sus himnos. Y él dijo, no, yo no voy a ceder. Si no me convencen por el testimonio de las Escrituras, yo no cedo, no me retracto. Podemos ver a hombres como Juan Calvino, que fue perseguido inclusive, y siempre permaneció fiel a las Escrituras. Podemos ver a Jonathan Edwards, un hombre extraordinario, con una inteligencia tremenda, que él estuvo dispuesto a seguir predicando la palabra y enseñando la verdad, escribiendo tantas cosas. A los 18 años él dijo, voy a escribir las cosas en las cuales estoy determinado a cumplirlas. Estos son los pasos que voy a seguir para llegar a la meta. 18 años. ¿Cuántos hoy de 18 años tienen ese carácter como este hombre? Podemos verlo e imitar su fe y su conducta.
Ahora, no significa que vamos a ser iguales que ellos, porque cada uno es un cristiano singular. Pero sí significa que vamos a imitar cómo ellos siguieron a Cristo. De eso se trata, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Podemos mirar hoy a personas contemporáneas que siguen diligentemente a Cristo en su fe, conducta y buscar imitar su ejemplo. Hoy hay referentes también. Alguien dice imperfecto, pero claro, por supuesto, si son hombres. Sin embargo, cuando los vemos a ellos aprendemos de su vida. Yo no voy a mencionar los referentes que tengo, pero tengo personas que he aprendido mucho de ellos. Porque no solo lo he visto en el púlpito, lo he visto también fuera del púlpito. Y tienen ese propósito de corazón de ser más parecidos a Cristo. Y cuánto me han enseñado. Pablo termina diciendo en el versículo 17, mirad a los que así se conducen según el ejemplo. Y esa palabra es interesante porque significa literalmente golpear dejando una marca o una huella. Dejando una huella, implicando también un modelo en consecuencia. Cuando le escribe a los tesalonicenses, Pablo en el capítulo 1 le dice 3 cosas interesantes. Capítulo 1 de 1 Tesalonicense, versículo 5 en adelante. Pues nuestro evangelio, dice Pablo, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido, aquí está la misma palabra, ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Ustedes dejaron una huella. Su fe era tan genuina que todos podían admirarla. Todos podían mirarse en ustedes y decir, nosotros queremos ser como la iglesia de Tesalónica. Hermanos, ¿qué huella estamos dejando nosotros aquí en la tierra? ¿Qué huella estamos dejando? ¿Estamos dejando una huella que sigan a una determinada denominación? Eso no tiene ninguna importancia. ¿O estamos dejando la huella de Cristo marcada con nuestra vida, con nuestra forma de ver las cosas, con la forma de vivir? Ahora, ¿qué huella estamos dejando como iglesia aquí en Villarrica? ¿Es distinguible o es simplemente una huella en el agua? Sabemos lo que pasa con una huella en el agua, ¿cierto? Desaparece inmediatamente. Pero no. Nosotros debemos buscar los ejemplos de aquellos que han dejado una marca, una huella profunda en nosotros y decir, yo quiero seguir también este modelo. Podemos ver quién realmente dejó una marca en nuestra vida para seguir su ejemplo e imitar su fe y su conducta. En Hebreos capítulo 13, el autor de Hebreos, escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, también dice algo muy interesante. En el capítulo 13, versículo 7, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Hay referentes? Hay referentes. Ahora, hermanos, estos referentes no tienen que buscarse por amistad, sino porque realmente se parecen a Cristo. Nuestro interés debe ser espiritual. De tal manera entonces que nuestra actitud, está diciendo el apóstol Pablo, debe ser la actitud de imitar el ejemplo de otros. Eso es lo que hace un cristiano maduro. No es un egocéntrico que piensa que lo sabe todo y no necesita a nadie más. Es una persona que sabe que necesita aprender de otros. Y recién había dicho también que el cristiano maduro, la actitud correcta de un cristiano maduro es también la actitud de seguir a la perfección. No se queda aquí, no está conforme con lo que es todavía, necesita seguir adelante. Necesita luchar, esforzarse para cumplir con la razón por la cual fue también asido por Cristo. Hermanos, estamos en una carrera, no nos cansemos. Estamos en una lucha, sigamos luchando.
hasta cuando ya sin que nosotros siquiera nos demos cuenta, puedan decir otros, este o esta iglesia se parece a una iglesia de Cristo. Refleja a Cristo. En sus actitudes, en su manera de proceder, en la forma en que defiende la verdad, porque es una iglesia que, tal como dice la palabra, es columna y baluarte de la verdad, y eso se nota no solo en lo que dicen, sino también en la manera en cómo viven. Que no seamos avergonzados después de comportarnos livianamente como se comporta el mundo. Que nadie pueda decir después, mira, esta persona es deshonesta en sus negocios y dice que es creyente, porque eso es una vergüenza para el nombre de Cristo. Que podamos lucir tal cual somos y hechos conforme a la imagen de Cristo. Tenemos un desafío por delante. Que nuestra actitud sea la actitud correcta, de luchar para alcanzar la meta hasta la perfección, imitando también y siguiendo el ejemplo de otros referentes, que siendo imperfectos, sin embargo, luchan por parecerse a Cristo. Padre, gracias por esta tu palabra. Siempre, Señor, nos golpeas nuestro corazón. Siempre, Señor, sacudes nuestra alma. Tu palabra no es palabra muerta, es palabra viva. Tu palabra, Señor, está allí para que nosotros podamos levantarnos y decir, yo quiero ser como Cristo también. Señor, obra en el corazón de cada uno. Padre, que no sigamos marcando el paso y corramos esta carrera que tenemos por delante. Ayúdanos, Señor. Danos de tu gracia y que el poder de tu Espíritu Santo sea el que aplique tu palabra a nuestra vida y podamos luchar para llegar a la perfección, así como Pablo lo estaba haciendo. Esos son síntomas claros de un cristiano maduro. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.